El llamado a un gran acuerdo nacional formulado por el arzobispo de Santiago fue bien recibido por griegos y troyanos. Quizá alentado por este respaldo unánime, Monseñor Chomalí dio otro paso, indicando cuáles eran los políticos en los que él confía para alcanzar este acuerdo. ¿Hasta qué punto le corresponde a la primera autoridad eclesiástica chilena manifestar sus preferencias en materia de política contingente? Acompáñenos en este comentario de Chile en la encrucijada. Los llamados a los grandes acuerdos nacionales formulados por las autoridades eclesiásticas se transformaron en una práctica habitual. Basta recordar la convocatoria del entonces arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, que también recibió respaldos iniciales de todos los frentes políticos de la época. Sin embargo, a poco andar, esos apoyos se fueron diluyendo cuando los puntos concretos de su realización se fueron definiendo de modo más claro. Lo mismo parece estar ocurriendo con el llamado de Monseñor Chomalí desde que manifestó su aval a la gestión de la violencia por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Apoyemos al subsecretario, porque no puede ser que cualquier cosa que se haga se le critique, ya que según el arzobispo de Santiago, el gobierno hace todo lo que puede y evidentemente que hay buena fe en ello. De acuerdo a la misma fuente periodística, el prelado justificó sus declaraciones en base al conocimiento personal que él tiene del señor Monsalve. Yo al menos conozco mucho al subsecretario Monsalve, lo conocí en la 8ª región y creo que en él está la mejor disposición de sacar adelante una agenda y está preocupado por la seguridad. Evidentemente que siempre se puede hacer más, pero al menos en eso apoyemos al ministro del Interior. A Monseñor Chomalí poco le importa que Manuel Monsalve, en 2015, hubiese reiterado su apoyo a la despenalización del aborto, en respuesta a las inserciones de prensa publicadas por la Conferencia Episcopal, por Acción Familia y por el Consejo de Pastores. Al arzobispo tampoco le importa que Manuel Monsalve, en 2021, hubiese votado a favor del pseudo casamiento homosexual en la votación decisiva y final en la Comisión Mixta del Senado y la Cámara. No le importan sus convicciones anticristianas y garantiza su buena fe y su preocupación por la seguridad ciudadana apenas en el conocimiento personal que tiene del político. Monseñor debiera meditar más la enseñanza del Evangelio de que el árbol se le conoce por sus frutos. Además de esa inconsistencia fundamental de su apoyo al subsecretario, otra pregunta que queda es si estas declaraciones, que obviamente entran en el terreno de la política contingente, de la agenda gubernamental y de su crítica por parte de los partidos de oposición, corresponde a quien ocupa el cargo de arzobispo de la capital del país, cuya influencia se extiende naturalmente más allá de su jurisdicción eclesiástica. La Iglesia Católica siempre enseñó que en materia temporal, la jerarquía debe pronunciarse cuando hay razón de pecado, como sucedió cuando los gobiernos de izquierda y la Convención Constitucional presentaron proyectos de aborto, de eutanasia, de favorecimiento de la homosexualidad, del transexualismo, etc. En esos casos entra por excelencia una materia de pecado y es el papel del pastor oponerse a las iniciativas de las autoridades civiles para hacer respetar la ley de Dios e indicar a las ovejas de su rebaño su obligación de resistencia delante de tales iniciativas pecaminosas. Cosa muy diferente de lo recién formulado por Monseñor Chomalí en su llamado de apoyar al subsecretario del Interior y al gobierno del presidente Boric en materia de seguridad, indicando que el gobierno hace lo que puede y evidentemente que hay buena fe en ello. La inmensa mayoría de los católicos, y entre ellos este canal, no consideramos que el gobierno Boric hace lo que puede en materia de seguridad, ni que las actuales autoridades estén de buena fe. No es el caso de repetir las razones por las cuales es claro que el gobierno no está haciendo lo que puede. Basta ver la tramitación, vetos y cortapisas que el Ministerio del Interior, donde trabaja el señor Monsalve, puso para la tramitación del proyecto de reglas de uso de la fuerza, aprobado por las dos cámaras para contener la delincuencia, apoyar a las víctimas y respaldar las acciones de mantención del orden por parte de Carabineros. Los frutos del árbol gubernamental en materia de seguridad son conocidos por todos. Al respecto de las intenciones, le recordamos al señor arzobispo que de internis nec ecclesia, o sea, que ni siquiera la iglesia puede juzgar las intenciones de alguien, porque el foro interior es reservado solo a Dios. El libro de los Proverbios dice al respecto: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones.
Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Es lo que todo el país espera de sus autoridades, que se haga justicia y que se practique la honradez. Que el subsecretario cumpla o no estos preceptos y su proceder sea eventualmente objeto de críticas, no depende de sus intenciones, sino de los hechos, y esos son discutibles, mal le pese al señor arzobispo. Gracias por acompañarnos en este canal, no deje de suscribirse y de enviar los videos a sus conocidos.